Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Cuando estamos muy cerca ya de alcanzar un nuevo año, el año 2019, parece que se hace casi necesario hacer una, no voy a decir una valoración, pero sí una previsión de los hechos más importantes que nos esperan en este año y de cuáles podrían ser algunas de sus principales consecuencias. No obstante, antes de empezar a hacer una breve, simbiosis de lo que va a ser, a mi juicio, el año 2019, sí quiero advertir que este vídeo no es un vídeo profético ni es un vídeo de predicciones, sino que es un vídeo de previsiones. Previsiones basadas y fundamentadas en hechos objetivos, con fechas concretas en muchos casos, y en otros sí hay una breve, previsión personal, subjetiva, en base a hechos objetivos de lo que creo que podría derivar o acontecer ciertos acontecimientos que a continuación os voy a mencionar. Dicho lo cual, empiezo a enumerarlos, bien entendido que no hay ningún orden preferente, pero que lo que sí voy a abordar son los aspectos, los acontecimientos políticos, sociales y económicos más importantes que previsiblemente nos esperan o nos va a deparar el ya año 2019 que está muy pronto a nacer. Bien, voy a comenzar un poco haciendo una referencia a lo que concierne a nuestro país, a España. Hay un acontecimiento muy importante que va a tener lugar en el mes de enero y que va a ser ni más ni menos que el comienzo del proceso contra los dirigentes independentistas por el referéndum y también la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Un acontecimiento jurídico-político de gran trascendencia que previsiblemente concluirá antes de que alcancemos el verano y donde habrá una sentencia. No sabemos cuál va a ser el resultado final de esta sentencia. Yo lo que sí querría es que fuese una sentencia justa, que fuese una sentencia ajustada a derecho y que no fuera una sentencia política, porque de las conclusiones de esa sentencia derivará en gran medida la tranquilidad, la seguridad y también la estabilidad de este país llamado España, que es el estado en el que estamos viviendo. Será también un año electoral de gran importancia porque el día 26 de mayo tendrá lugar lo que se conoce como una especie de superdomingo, es decir, habrá una acumulación de unas elecciones autonómicas, municipales, locales y también europeas. La trascendencia que va a derivar de los resultados de estas elecciones va a ser grande, porque evidentemente hay muchos intereses políticos en juego y muchas consecuencias sociales que van a derivar de ello. Sí me atrevo a aventurar que habrá una clara tendencia, y yo diría que una clara victoria por parte de las derechas. Creo también que habrá un incremento importante en la abstención y dentro de esa abstención, dentro de lo que se conoce como la abstención activa o la abstención consciente. Creo también que las izquierdas perderán gran parte del poder, incluido el municipal, y muy posiblemente, ya veremos, podría esto afectar a algunas de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. No sabemos si habrá elecciones generales, porque claro, no sabemos tampoco si el señor Pedro Sánchez y su gobierno serán capaces de resistir a las duras y grandes presiones de todo tipo que van a tener que capear a lo largo del año 2019 para que no convoque elecciones anticipadas el señor Pedro Sánchez. No sabemos si habrá o no habrá estas elecciones, pero en todo caso es un año electoral en España que evidentemente va a traer grandes consecuencias. También tendrá lugar previsiblemente la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Digo previsiblemente, porque el señor Pedro Sánchez ya ha tenido que cambiar en varias oportunidades las fechas en las que este hecho iba a tener lugar. No sabemos tampoco dónde irían en caso de ser exhumados dichos restos, dónde estarían ubicados, ni tampoco cuándo. Pero previsiblemente sí lo serán durante el año 2019.
En este año 2019 también, y posiblemente entre los meses de enero y febrero como máximo, el Parlamento aprobará la llamada Ley de Crédito Inmobiliario, más conocida como la nueva Ley Hipotecaria. Una ley que tendrá cambios trascendentes para los muchísimos personas que tienen hipotecas en este momento. Muchas de esas variaciones serán, a mi juicio, para bien. Hay otros aspectos que no han sido contemplados, como la dación en pago, y también otros aspectos técnicos a los que no me voy a referir por falta de tiempo en este vídeo, pero la nueva ley hipotecaria en general sí que ha sido o va a ser recogida o recibida, bueno, digamos, no con los brazos abiertos, pero sí con un cierto optimismo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, también durante el año 2019 va a dictar dos esperadísimas sentencias. Una sobre el vencimiento anticipado, que es una sentencia que se da prácticamente por ganada, con graves consecuencias para los bancos, si es que finalmente el TJUE se pronuncia en el sentido que todos estamos esperando, y también este tribunal se va a pronunciar sobre el IRPH, una sentencia, sin embargo, que no está muy claro que se dicte durante el 2019, aunque esperemos y deseamos que sí lo haga cuando sea, por lo menos, como mal menor, al final de dicho año. Sobre el tema de la justicia española, es evidente que hay que hacer algunas concreciones, porque el año 2019 va a ser un año muy duro para la justicia española. Va a ser un año muy duro después del descrédito tremendo y yo diría casi irreversible en el que ha incurrido el Tribunal Supremo después de los acontecimientos, muchos y graves, que han tenido lugar durante el año 2018, en especial el que aconteció en relación al impuesto sobre las hipotecas, como bien sabéis, el impuesto sobre los actos jurídicos documentados. También durante el año 2019 se va a haber un mare magnum político importante, a ver si finalmente se cambia o no se cambia la forma de designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Algo muy grave también que afecta a la justicia española y por tanto a todos nosotros es el colapso en el que se encuentran ya muchos juzgados. Esto no es ninguna exageración de Antonio. El colapso existe, por ejemplo, el juzgado de Barcelona, especializado en asuntos, cláusulas y abusos bancarios relacionados con las hipotecas, ya no admite ninguna demanda que se presente antes de diciembre del año 2020 porque no puede hacerlo. Simplemente no puede hacerlo porque no da abasto y no tiene ya fechas para señalamientos de juicios. Algo lamentable, pero que existe y, lo que es aún peor, esto se podría extender y se está extendiendo ya a juzgados competentes en materias civiles, sociales y también penales. Hay que decir también en materia relacionada con la justicia española que asistiremos a un incremento de la rebeldía de numerosos juzgados que están incluso dictando sentencias contraviniendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en materia hipotecaria. Sobre el tema de las pensiones habría mucho que decir porque muchísimos millones de pensionistas que hay en España esperan, porque así lo ha acordado el gobierno, prometido y acordado, que las pensiones subirán mensualmente la subida estará vinculada al incremento del índice de precios al consumo. También el gobierno, antes de que hace tan solo unas horas, ha aprobado una subida del 2,5% para los funcionarios. Todo esto está muy bien. Son medidas muy interesantes y que obviamente son siempre bien recibidas, pero me atrevo a pronosticar desde aquí que esto muy posiblemente no se pueda llevar a efecto, porque en la práctica las dificultades con las que se va a encontrar el gobierno a la hora de poder hacer efectivas esas promesas que ha acordado no hace demasiado tiempo, pues evidentemente veremos a ver qué es lo que deriva de todo esto, porque la situación económica es muy delicada y yo no sé el señor Pedro Sánchez y su gobierno de dónde piensan sacar los recursos para poder hacer efectivas estas promesas que en todo caso son bienvenidas y que ojalá se puedan realmente implementar. Es un año también en el que veremos, no solo ya a nivel nacional, sino también internacional en lo que concierne a la Unión Europea, un incremento de las migraciones, un incremento de la llegada masiva de gentes provenientes de otros países, de otros continentes, y las consecuencias que esto va a conllevar. Hace muy poquito tiempo el Estado español ha firmado y ratificado
el Pacto Global sobre la Migración, pero de lo que no se sabe casi nada, porque nadie ha dicho nada, es que ha hecho lo propio, lo ha firmado, aunque todavía está pendiente de ratificar, el Pacto sobre los Refugiados, que es todavía más grave y que tiene consecuencias todavía mucho más, digamos, preocupantes que incluso el Pacto Social, el Pacto Global sobre la Migración. En España no hemos oído hablar a ningún partido político, al menos yo hasta el momento, de que se vaya a implementar el servicio militar obligatorio. Sin embargo, esto no es algo tan extraño porque en Europa hay una tendencia clara a implementarlo. Por ejemplo, Suecia lo ha hecho en el año 2018, pero es que países como Francia y Alemania se plantean seriamente durante 2019 abordar esta cuestión para implementarla como posibilidad. Esto es un tema que está ahí, que muy poca gente conoce y que creo que tiene una gran trascendencia, porque lo que se pretende, según los políticos de turno, es potenciar el sentimiento patriótico. Pero a mí lo que me parece que podría subyacer debajo de todo esto no es eso solamente, sino una preparación psicológica ante posibles conflictos armados de carácter internacional que, quién sabe, ojalá no, con el tiempo se pudieran producir. En España seguiremos teniendo, lamentablemente, en vigor la Ley de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza, porque el gobierno de Pedro Sánchez, que iba a derogar dicha ley, al final se ha contentado simplemente con modificarla, claro, pero no modificar aquellos aspectos que afectan a derechos básicos y fundamentales como los derechos a la libertad de expresión o la libertad de información. Veremos también, a mi juicio, a nivel internacional, incluida España, un aumento de la actividad de los movimientos sociales. Hemos visto en Francia recientemente el de los chalecos amarillos. Creo que esto se va a incrementar, que va a haber movimientos parecidos en otros países y es posible que también en España. Es decir, la desafección de las poblaciones hacia los partidos políticos va a generar una reacción que en buena medida se va a traducir en la proliferación o al menos incremento de los movimientos sociales. También la ideología de género va a seguir estando muy en boga, se va a seguir aportando una gran cantidad de dinero por parte de las instituciones públicas para implementar esta ideología que, entre otras muchas cosas, lo que está generando es la criminalización del hombre de una manera tan vergonzante como vergonzosa, porque el hecho de que se estén produciendo y sigan, y lamentablemente se vayan a seguir produciendo, asesinatos de mujeres por parte de hombres, no nos convierte a los hombres en criminales ni nada parecido, por mucho que las instituciones tengan intereses políticos en que así sea. En el aspecto económico, a nivel de la Unión Europea, hay aspectos muy importantes que se esperan para el año 2019. Por ejemplo, el 1 de enero de este mismo año, es decir, el primer día del año, se pondrá fin por parte del Banco Central Europeo al programa el llamado programa QE, el programa de expansión cuantitativa, que ha generado desde el año 2015 la compra por parte del Banco Central de 2,6 billones de euros en favor de los bancos privados, que al final lo que han hecho ha sido efectivamente su negocio a costa de todos los demás. Pero es que el día 29 de marzo del año 2019, Europa contemplará muy nerviosa la salida del Reino Unido, de la Gran Bretaña, de la Unión Europea, a la que accedió o de la que es miembro desde el año 1973. Esto, que conocemos como el Brexit, va a traer consecuencias imprevisibles para la Unión Europea, consecuencias que iremos viendo implementar a lo largo de dicho año. También en el año 2019 se activarán lo que se conoce como las herramientas moratorias o corralitos. Hay una directiva que ya está aprobada y que va a entrar en vigor muy pronto, a principios del año 2019, y que implicará que todos aquellos bancos que estén en quiebra o riesgo de quiebra podrán ser intervenidos administrativamente y se podrá decretar un corralito sobre los mismos, de tal manera que, así lo dice la directiva, durante 2 días aquellos ahorradores que tengan depositados sus dineros en ese banco concreto no podrán retirarlo al menos durante 48 horas. Asistiremos también a un proceso de desaceleración económica internacional,
Así, el Fondo Monetario Internacional ha hablado de que la previsión del crecimiento a nivel internacional será del 3,7%, que es un incremento, un porcentaje inferior al habido en el año 2018. También asistiremos a una progresiva implementación de lo que se conoce como la Europa de las regiones. Se verá una implementación también cada vez mayor de lo que se conoce como la clusterización de ciertas zonas de la Unión Europea, de ciertas regiones, que traerá también consecuencias importantes a efectos económicos fundamentalmente y sociales, y que supondrá, de hecho, el triunfo de la economía sobre la política. También quiero hacer una especial mención a que asistiremos a una potenciación cada vez mayor del uso del dinero de plástico, de las tarjetas, y que también las criptomonedas ganarán terreno cada vez más, aunque se haya producido en el año 2018 una pérdida importante en todo lo que ha tenido que ver con el Bitcoin, con su valor, pero las previsiones no apuntan por ese lado, sino todo lo contrario. De hecho, la banca internacional está acaparando y comprando masivamente criptomonedas, especialmente el Bitcoin. Hay que decir que todo esto tiene un aspecto muy importante, y es la aparición, o mejor dicho, la potenciación cada día más de una nueva tecnología, la tecnología del blockchain, que va a posibilitar que mucha gente pueda autogestionar sus propios recursos, sus propios ahorros e incluso también sus propias monedas. En lo que concierne a España, tenemos que decir que hay un riesgo de recesión cierto, porque los presupuestos generales del Estado presentados por el gobierno español recientemente a Europa pues no se ajustan a las predicciones pactadas con las instituciones europeas, y esto obviamente implica que solamente una doble opción: o doblamos la rodilla con la consiguiente reducción importante o trascendente en recortes sociales que van a hacer sufrir muchísimo a la sociedad si es que finalmente se implementan, o por el contrario, el gobierno de Pedro Sánchez lo único que va a hacer será incrementar el déficit público, superando ya el 139% del Producto Interior Bruto, que es el dato real que efectivamente tenemos y no el que oficialmente nos cuenta. El déficit pactado es del 1,8%, el previsible, para el año 2019 en lo que concierne a España, pero no hay muchas razones para sostener que ese déficit no va a poder situarse en ese 1,8%, sino que podría ascender incluso al 2,3%, con las consecuencias que eso conllevaría. También es previsible que podamos asistir a algunas nuevas fusiones bancarias, lo que denotará obviamente que la banca española, lejos de tener una salud maravillosa como algunos pretenden hacernos creer, efectivamente el incremento más que probable de nuevas fusiones bancarias durante 2019 lo que comportará será efectivamente un rasgo completamente distinto. También veremos hablar cada vez más de la renta básica universal, un asunto que cada día cuenta con mayores adeptos, pero que todavía a nivel político pues es escasamente planteable. No obstante, es interesante atender a los resultados que en torno al mes de marzo vamos a conocer de un experimento que se ha hecho por vez primera en Europa, concretamente en Finlandia, sobre la implementación de la renta básica universal en una población, un sector de la población, quiero recordar, de 2.000 personas. El petróleo y el gas natural, fuentes energéticas básicas, experimentarán muy probablemente también durante 2019 un incremento, debido, en lo que concierne al petróleo, fundamentalmente a la reducción en la producción, lo que provocará un incremento de los precios. A nivel demográfico, es un tema también muy preocupante, porque España ha experimentado durante 2018 el mayor descenso demográfico negativo de su historia desde el año 1941, y se prevé que para el año 2019 el incremento todavía sea mayor. Hay que tener en cuenta que esto tiene consecuencias muy, muy serias, y que además, otro dato a nivel internacional es que la población mundial alcanzará en el año 2019 un nuevo récord histórico, porque superará los 7.700 millones de personas. En el extranjero asistiremos también a algunos procesos electorales que tendrán mucha trascendencia a nivel internacional. Por ejemplo, las elecciones que van a tener lugar en Argentina, también en Bélgica y en algunos otros países como Polonia, Dinamarca o
Ucrania, sin olvidarnos también de los posibles efectos que esto pueda tener en la India, donde también habrá elecciones generales. Los Estados Unidos a nivel internacional perderán la hegemonía política, que ya la han perdido. Y, evidentemente, también se agudizará la pérdida de la hegemonía económica. Solamente mantendrán, y de momento, la hegemonía militar. Este es un hecho importante porque China y Rusia están provocando una tensión grande que está generando que los Estados Unidos, por una serie de razones que no hay tiempo aquí para abordar, estén perdiendo o hayan perdido ya, como digo, la hegemonía política y económica. Hay un tema que a mí me ha preocupado mucho, es la posibilidad de que, según he podido ver por parte de algunos analistas, que los escenarios bélicos más importantes que tienen lugar en el mundo en este momento, como han sido, por ejemplo, los que han tenido lugar en Siria, Irak y la zona de Oriente Medio, se trasladen a otras zonas y concretamente se puedan trasladar a Latinoamérica. Atención. Latinoamérica se podría convertir entre los años 2019 y 2020 en un auténtico polvorín. Bien, ¿esto cómo es posible? Yo os invito a los que tengáis interés en que abordéis lo que se conoce como la doctrina Zebrowski, donde se explica todo esto y el porqué. Se habla de que Venezuela pudiera ser el objetivo a batir en el año 2019 por parte, no de forma directa de los Estados Unidos, pero sí de manera indirecta a través de algún brazo, entre comillas, armado, como podría ser el ejército brasileño. Ahora, precisamente, que en Brasil ha ganado las elecciones la extrema derecha. Además, no solo la extrema derecha, sino además un partido, unos dirigentes que son claramente proclives a todo lo que tiene que ver con conflictos armados. No nos olvidemos tampoco del conflicto árabe-israelí, que sigue sin solucionarse y no parece que tenga ninguna traza de serlo en los próximos meses, y tampoco de la tensión existente entre Ucrania y Rusia. Querría deciros también que antes de que concluya el mes de abril, en Europa, los europeos, las autoridades europeas tendrán que tomar una decisión sobre el cambio horario. Es posible que en España, en octubre, pues si es que se adopta esa decisión, se cambie por última vez las manecillas de reloj. Es posible que haya un cambio horario y que esto se implemente. Si el cambio horario podría ser para fijar un cambio en el horario de verano o de invierno. Las encuestas mayoritarias se inclinan, aunque no con unos porcentajes demasiado nítidos, a favor del mantenimiento único del llamado horario de verano. Veremos también un incremento de la robótica, importante en este país, lo mismo que a nivel internacional, una suplantación progresiva del trabajo físico del trabajador, tal y como lo hemos entendido, por las máquinas. Veremos también un aumento de la precariedad en el mercado laboral. Es posible que se produzca una reducción en el desempleo, pero también es verdad que eso irá acompañado inexorablemente de un crecimiento de lo que se conoce como los trabajadores pobres. Es decir, que podremos tener en general, a efectos públicos, más gente trabajando, pero también más gente pobre o más gente con recursos insuficientes para poder llegar a final de mes. Voy a ir terminando, pero no quisiera hacerlo sin hacer una referencia a la ofensiva tremenda que tanto a nivel institucional como farmacéutica se va a emprender en el año 2019 contra las llamadas pseudociencias. Bien, las pseudociencias ya sabemos todos lo que son. Pues bien, tenéis que saber que a partir del mes de marzo no se podrá realizar ninguna de estas actividades, ni tampoco hacer publicidad de ellas en ningún espacio público. Y que esto mismo será así a partir del mes de octubre en todo lo que tenga que ver con espacios de carácter privado. Y ya para concluir, me referiré también al tema del clima, porque el cambio climático, aunque pueda dar lugar a muchas discusiones, esta cuestión va a seguir acelerándose, y lo que sí es cierto es que habrá un nuevo récord histórico en la generación de CO2. ¿Por qué? Este dato ha sido admitido ya por la Agencia Española de Meteorología y también por la Organización Meteorológica Mundial. Un dato muy importante a tener en cuenta, porque obviamente el CO2 sí contribuye, y de qué manera, a deteriorar el clima de nuestro planeta. Pues creo que con esto pues tenéis bastantes cosas para analizar y verificar por vosotros mismos. No se trata de asustar a nadie. He tratado de buscar datos y sobre esos datos
verlos, analizarlos, verificarlos y ver en qué medida se van a producir unos hechos, algunos de ellos ya con carácter absolutamente fijo, incontrastable, y otros las valoraciones que se pueden hacer sobre ello y las consecuencias que de ellos pudieran derivar. Como ya estamos muy prontos a terminar el año, aprovecho esta circunstancia para desearos a todos vosotros, a todas vosotras, que tengáis un feliz año nuevo, un feliz 2019, porque por muy difícil que nos lo pongan, es evidente que nosotros seguiremos adelante y podremos con él. Sin más, amigos, amigas, gracias por estar ahí. Os recuerdo que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis. Y yo ya, como siempre, y muy especialmente ahora, me despido de vosotros. Hasta muy pronto, no sin antes enviaros, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.